estar en este momento. Bueno, bienvenidos entonces a este encuentro de huellas, que dentro de lo que es huellas hay un programa que se llama Huellas del Dinero. Y lo que vamos a hacer en esta tardecita es mirar el dinero. Como bien decía ahí, hoy se me borró el nombre, porque tiene otro nombre acá. Ale decía que quería eso, mirar el dinero. Entonces, mientras vamos ahí empezando y que vamos armando esta comunidad, pueden ir escribiendo desde dónde están. Yo estoy feliz de encontrarnos y con muchos de ustedes reencontrarnos desde huellas y también desde la misma vida, ¿no? Y tengo esta certeza de que tengo este tesoro para compartir y por eso creé este espacio en este momento, donde estamos iniciando el último trimestre del año en un contexto no solo nacional, sino latinoamericano y hasta mundial, podríamos decir, complejo, y que el dinero es parte de esa complejidad, porque la vida misma es compleja. Entonces, les agradezco un montón la confianza por estar, por atreverse y por querer sanar esta relación con el dinero. Y bueno, crecí un montón con la tecnología, pero realmente estoy muy contenta, esta confianza de que estén en este espacio que supera los algoritmos, porque me supera a mí poder compartir todo este mundo que descubrí en todo este tiempo, que tiene un montón de respuestas para estas realidades que estamos viviendo y que por ahí en el mundo del algoritmo es como un desafío. Y me encanta, y este es un propósito de Huellas, y con muchos de ustedes, algunos, hemos compartido espacios de comunidad. Y no es fácil hablar del dinero, pero sí cuando lo hacemos en comunidad, con intimidad. Y sobre todo, esto que decía la invitación, ¿no? Nuestra cultura judeocristiana nos ha influido un montón y el dinero junto al sexo son temas tabúes. Entonces, qué hermoso podamos hacer en comunidad y sobre todo esto que nos sintamos como cuidados para hablar de esos dolorcitos, porque a todos nos genera dolor, solo que algunos a veces andamos medios apurados y no nos damos cuenta, y por ahí es más fácil conectar con el afuera, y por eso atraemos esto que está sucediendo afuera, ¿no? Y les agradezco porque ustedes son una parte esencial de Huellas y hoy están dejando estas huellas en esta comunidad de huellas. Así que ya muchos de ustedes me conocen y saben que me voy por las ramas. Por eso me traje apuntes para no dispersarme e ir a lo concreto. Entonces, les voy a invitar a que hagamos un primer ejercicio. Entonces se van ahí en el lugar donde están sentados, van a agarrar uno de esos papelitos que tienen y van a escribir la palabra dinero y registren qué les pasa cuando escriben esa palabra. Tal vez registren sensaciones, tal vez ni les salga el trazo para escribirla, emociones. Fíjense qué les pasa al escribir la palabra dinero. ¿Puede ser? Ok, gracias.
Cuando todos ya hayan podido hacer el ejercicio, me avisan. Listo, yo ya le escribí a la palabra. Bueno, ahora les voy a pedir que lo dejen por ahí cerquita, porque va a ser como nuestro norte en esta nochecita cordobesa y desde el lugar que cada uno esté, que nos va a guiar. Y como, bueno, algunos de ustedes no me conocen, me voy a presentar como rápidamente porque también tiene un sentido el estar compartiéndoles este tesoro. Yo soy Marisol Cuadrado, soy contadora y tuve noches muy oscuras con mi profesión que hoy las pude comprender y por eso se los quiero compartir a ustedes, ¿no? Y en mis oscuridades anduve buscando y me encontré, soy una eterna buscadora y me encontré con muchísimas herramientas, como que la primera fue la espiritualidad. Y a través de ella fueron llegando un montón de herramientas y esta que les quiero compartir hoy, que es la sistémica y la transgeneracional, es como la base de todo eso, ¿no? Y yo buscaba la felicidad y hoy, ¿qué les puedo decir? Que me doy cuenta que todos la buscamos y es porque en definitiva necesitamos deshabitar todos esos ancestros que nos habitan y que es propio de nuestra historia, porque somos humanos, ¿no? Entonces esa sanación que se nos da al reconocer nuestro origen. Y Huellas tiene mucho que ver con esto que yo, como contadora, veía que los problemas que me encontraba en el mundo laboral, pasé por distintos tipos, no eran técnicos, eran humanos. Y vengo de una familia súper trabajadora que nunca faltó el trabajo, pero ellos se autopercibían o aún pobres, ¿no? Entonces yo me crié con esa lógica de guardar el dinero, de tener miedo a que falte, a pesar de que nunca en casa faltó el trabajo, pero siempre estaba como eso del futuro, nunca el presente. Y el pasado estaba en el inconsciente, porque mucho de eso que tiene ese modo que tenemos de relacionarnos con el dinero tiene que ver con lo que pasó en nuestra historia y que tiene que ver con los traumas financieros, además del trauma colectivo, como puede ser una migración y demás. Y entonces le comparto esto porque también a mí me ayudó a una comprensión mayor, como dice Hellinger, quien nos regala todo esto de la filosofía de las constelaciones, en las categorías sociales y a entender también nuestro mundo social, cómo funcionamos colectivamente, ¿no? Y me gusta, bueno, ahí que les compartí la canción, a veces creo que siempre el arte ha sido el que nos ayudó culturalmente a comprendernos, ¿no? En todo eso social que vamos viviendo. Y hace unos años, acá donde yo vivo, tengo este vecino músico y el José decía como que él había cambiado, ¿no? Cuando compartió su último disco, Sueltos, él decía, ya no estoy tanto en lo social, pero esa va a ser mi esencia. Y yo lo escuchaba, después tuve la oportunidad de decírselo. Qué bueno, qué hermoso. Seguramente pudo sanar todo esto de los excluidos que traemos de nuestro árbol
y nos podemos empezar a ocupar de nosotros. Y quizás ahí podamos empezar a mirar el dinero, porque muchas veces no lo podemos hacer porque es una lealtad y es algo tan, pero tan inconsciente que no nos damos cuenta y lo terminamos como responsabilizando a las políticas públicas, a la realidad mundial, que no digo que no tengan que ver, pero no todo depende de eso. Y un gran maestro con quien yo hice mi primer constelación por este tema del dinero, porque creo, yo estuve mucho tiempo en mi camino espiritual y dentro de la iglesia, y que por ahí es un tema tabú del dinero. No, he participado estando en comisiones directivas, con mucha responsabilidad, con las finanzas, todo ficticio siempre. O sea, como esto de las planillas hacemos los contadores, pero no nos conectamos con el billete, solo cuando hacemos auditorías. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces no nos damos ese permiso de hablar qué nos pasa con el dinero. Y como yo venía así con ese camino espiritual, todo esto se los cuento para que ustedes vayan trayendo eso que escribieron y dejen que les habite. Después yo les voy a dar momentos para escribir. Sáquense las lapiceras de encima, estén presentes con el cuerpo, que eso es lo que trabajamos en el abordaje de las constelaciones familiares y empresariales del dinero, porque en nuestro cuerpo está alojada toda esa información de lo que es, de lo que fue y de lo que será también. Entonces, les contaba esto, ¿no? Que yo me costaba mucho disfrutarlo, nunca tuve dificultades para generarlo, pero había una culpa. Y en esa primer constelación me encantó porque, bueno, Rubén, gran maestro, él fue el que trajo acá a Argentina y a Latinoamérica todo esto de las constelaciones en el mundo laboral y de los negocios. Y me dijo, bueno, Mari, tal vez ese sea tu misión en tu familia, el poder empezar a disfrutar del dinero y que no sea una preocupación. Y bueno, me encantó, pero ya les dije que soy inquieta, entonces después que terminó la pandemia, eso fue en contextos de pandemia, hice nuevamente una formación con otra maestra, Agustina, y encontré la raíz. Por eso se los quiero compartir y les fui compartiendo lo del metagenograma, porque venía de muy atrás y también eso me ayudó a entender por qué en mi familia se categorizaban como pobres. No tenía que ver por el lugar donde vivimos, sino porque ellos se comparaban con los dueños de estancia. Hay mucha gente por acá de esa zona. Entonces, es esto, ¿no? Los traumas financieros de nuestro árbol. Y no es solamente esto del trauma de la migración, eso es una parte. También hay otros que nos habitan, ¿no? Y entonces les regalo que con esto que han escuchado de mi propia historia, que lo puedan llevar a la de ustedes. Yo cuando empecé con todo esto repetía como loro, porque era un deslumbramiento que tenía, esto que dice Hellinger, de que nosotros portamos en nuestro cuerpo lo que han vivido hasta 5 generaciones para atrás. Con ese instrumento del metagenograma, que es tipo el mapa que usamos en huellas, yo descubrí y llegué hasta la 4ª. No quiero más, ya con eso me alcanza. Les invito entonces a que ustedes puedan ahora hacer una respiración profunda y lean eso que escribieron hace un ratito sobre el dinero. Y les invito a que hagan esta pregunta. ¿Verdad? ¿Esto es mío? ¿Verdad, alma? ¿Esto es mío? Y vean qué les pasa. Repítanla las veces que necesiten.
y registren su cuerpo. Y vamos a dar un pasito más. Y ahora les voy a contar un poquito de huellas. Esto que les decía, de huellas del dinero, tenemos como 3 enfoques. Este primero, que es la sanación transgeneracional, que usamos el metagenograma, que se los fui compartiendo estos días. Después otro programa que se llama Crea Sostenibilidad, donde miramos este poder creador que tenemos, que es mucho más que trabajar, es crear dinero, ¿no? Y el de las deudas. No sé ustedes, yo vengo de un sistema familiar donde estaba prohibido endeudarse. Pueden visitar mis redes, yo ahí he compartido el gran crecimiento que hice en mi vida personal y financiera cuando desobedecí a los mandatos familiares. Y yo no sabía todo esto, después até cabos, ¿no? Así que yo estoy feliz de compartirles este tesoro porque a mí esta filosofía me ayudó a entender por qué tenemos la realidad que tenemos en nuestro país. ¿Por qué tenemos la realidad que tenemos en los negocios? Porque muchas veces ese modo que tenemos de relacionarnos con el dinero lo llevamos al mundo de los negocios. Otro programa re importante de Huellas se llama Negocios con Alma, que pocas personas lo han hecho sin antes haber hecho lo del dinero. Es como un test que hacemos, ¿no? Porque si no va al fracaso esa inversión, porque ustedes ahora están invirtiendo solo tiempo, pero cuando compran nuestros programas, invierten dinero. Y a mí no me gusta vender algo que yo ya sé que va a ir al fracaso si vos no mirás tu relación con el dinero y la haces consciente, ¿no? Entonces, desde ahí es que abordamos estos hilitos invisibles que tenemos, ese amor ciego a nuestro sistema, y eso es el niño que habita en nosotros, que quiere salvar a uno de atrás, que fue excluido seguramente. Y después esto también lo llevamos, y muchos con algunos de ustedes hemos compartido espacios de militancia, y tiene que ver muchas veces en eso, ¿no? Que en definitiva estamos buscando a los que fueron excluidos. Al menos ese fue el descubrimiento que yo hice. Y lo pude ir compartiendo. Yo durante más de 20 años estuve en un movimiento de economía humana, y tengo ahí un gran amigo empresario que esto, ¿no? Decía él, en un momento yo me distraje y no miré el mercado, me quedé mirando solo el negocio. Y, y para adentro, ¿no? Sus empleados, la mayoría, por no decir todos, eran expresidiarios. Y ahí fue cuando su negocio quebró, cuando no miró el mercado. Y este es el gran tesoro que nos dejó Bert, de mirar lo que es la realidad. Y eso solo lo hace un adulto. El niño mira desde la ilusión. Por eso también en Huellas tenemos un programa para sanar a nuestro niño interno, ¿no? Y todo esto no nos lo enseñan. Yo que soy egresada de una universidad donde aprendemos a asesorar negocios, esto no lo dan en ningún plan de negocios ni plan de formación académica, hacer consciente el inconsciente que tenemos, ¿no? Por eso yo digo que tengo un tesoro para compartirles. ¿Alguno de ustedes tiene un negocio? ¿Qué es un negocio? Porque yo también tuve que tirar ahí un montón de teorías que en realidad eran fidelidades a mi lugar, que negocio
no sé si se dan cuenta, yo no uso la palabra emprendedor, algo que está muy de moda. Eso nos hace chiquitos, pero daría para otro encuentro de esto, ya lo vamos a hacer, vamos de a poco. Y a veces negocio lo asociamos a un local comercial. Y a nosotros, los profesionales, ponele yo que soy contadora, y acá hay muchos profesionales, tampoco nos enseñan a que tenemos que enfocar la profesión como un negocio. Nos enseñan a trabajar, que no es lo mismo. ¿Entienden? Sí. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Tienen negocios? Sí. Y la manera en la que tienen de administrar y gestionar el negocio, ¿es igual a la que tienen en su vida personal o es diferente? Son preguntas para que nos vayamos haciendo esto que les contaba, ¿no? De poder diferenciar. Es imposible porque nos disociaríamos, ¿no? Y nos disociamos bastante, pero en esto no. Yo no encontré al menos empresarios, por eso hay otra que nosotros decimos mucho, cuando digo nosotros en el ámbito de los contadores, ¿no? Y con cierta masa crítica, decimos, tenemos empresas pobres y empresarios ricos, ¿no? Si miramos nuestra historia también. Esto de que se cierran las empresas y demás, y bueno, todo eso que ha sucedido en la historia de nuestro país. Bueno, y esto que les contaba, Huellas, nace en la pandemia porque yo sentía que tenía este tesoro para compartir, y acá mi maestra, qué hermoso que estés, querida, está Gladys. No hay nadie que no se le parezca al maestro, ¿no? Yo hice terapia con ella y cada mes hacíamos la ronda de constelaciones y era mucho más que constelar, porque ella nos compartía toda esta filosofía. Yo no entendía nada, pero bueno, cuando hice la formación le escribí un montón de mails contándole que era re capa y tuve el regalo de hacer mi primer constelación con ella. Y hoy estoy feliz que esté acá porque, bueno, si no hubiera sido por ese procesazo que hice con ella, no hubiera llegado a enamorarme de esta filosofía de vida que me ayudó a mirar la vida con mucha más amplitud, ¿no? Y también eso me enseñó este tiempo de Huellas y creé este programa que se llama Sabiduría Interior, porque si no nos detenemos, no podemos llegar a todas estas conclusiones y andamos en piloto automático. Gladys me decía que sentía que me violaba. Y bueno, había otras violaciones que había en mi cuerpo y yo no era consciente, ¿no? Cuando empecé el proceso con ella, me costaba tanto conectarme. Y hoy está de moda hablar del estrés y todo eso, pero en realidad en otro encuentro podemos profundizar, es todo ese trauma colectivo que llevamos nosotros en nuestro cuerpo, en nuestra historia, ¿no? Y el gran desafío es pasar de la cabeza al corazón, porque tal vez ustedes sepan de los traumas financieros que existen en su familia, pero otra cosa es poder mirarlos e integrarlos para no repetirlos, decía Bert Hellinger, porque lo que no miramos lo repetimos, ¿no? Y hoy la invitación es que podamos hacer ese movimiento, como lo pude expresar en esa canción que les envié, y que sea para nuestra familia chiquita y esta más grande que habitamos como humanidad, ¿no? Entonces, ese es el propósito de Huellas, acompañar esos procesos, y por eso organicé esto hoy, ¿no? Porque
llegar a fin de año no es fácil, nunca, porque inconscientemente nos sale, ¿no? Y depende de la historia de cada uno, es cómo miramos nuestro año, si desde la gratitud o no. Y con el dinero y en esta situación que estamos atravesando, en estos contextos, yo no dejé de ser contadora. Me preguntan siempre eso, ¿cuándo dejaste de serlo? Y no lo voy a dejar de ser nunca. Y la gratitud nos hace rico, dice Hellinger. Y ahora les voy a hacer algunas preguntas que nos van a ayudar a comprendernos más todavía. ¿Cómo estuvo o cómo está nuestro balance? El de la vida y el balance financiero. Yo me iría por el de la vida, ¿no? Ya me conocen, por eso me anoté todo, porque también es importante mirar este aspecto, que es un aspecto re importante de nuestra vida, el económico, el financiero. ¿Alcancé las metas? ¿Pude establecerme metas financieras o ni siquiera llegué a planificarlas, a plantearme metas? ¿Desde dónde me las planteé? ¿Desde ese deber ser, desde la proyección que tiene nuestra cabeza? ¿O pude pasar al corazón y planteármelas desde esa profundidad, esto que se habla hoy desde lo energético, desde lo cuántico? ¿Cómo creé dinero? ¿Desde dónde? ¿Cuáles fueron mis fuentes? Yo que vengo del campo, esto que siempre decimos, ¿no? Como diversificar y tener repartido los huevos en varias canastas. ¿Qué onda? Eso a mí yo lo estoy integrando un montón, porque eso hace que mi alma se disperse y no le ponga la energía. Así que les voy como tirando esto, ¿no? Nosotros somos creadores, esto que le decía de huellas de negocios con alma, a veces nos categorizamos como laburantes, trabajadores, y no nos ponemos, depende, no importa, ¿no? Cada quien practique lo que practica, pero esto que somos co-creadores, ¿no? Con un Dios grande, un Padre Dios, que nos hace a su imagen y semejanza y co-creadores. Bueno, todo esto es lo que desarrollamos en ese Huellas de Crear Sostenibilidad, porque somos hijos del dueño y nuestros egresos, gastos, ¿por dónde anduvieron? ¿Fueron mayoría deudas o inversiones? ¿Viví o sobreviví? ¿Las inversiones fueron solo para mi desarrollo personal o profesional? Algo que a mí me gusta siempre aclarar, que tiene que ver con esto que hablaba antes de las lealtades, de todo esto de la conciencia. Si ustedes escuchan o siguen a los gurúes financieros, los consejos que dan es tener fondos de emergencia. Borren eso, por favor, porque le están diciendo a su inconsciente atraer emergencias, que se me rompa el auto, que se me rompa la casa, un caño. Creemos, eso es lo que vemos en Crear Sostenibilidad, fondos de riqueza, fondos de diversión, fondos de disfrute para las vacaciones, pero no de emergencia. Las vacaciones no son emergencia. Que se me rompa el auto es vivir, no es sobrevivir. Bueno, todas estas cosas parecen una pavada, pero es un montón para el nivel de nuestro inconsciente. Pero de nuevo, si no nos escuchamos, es difícil llegar a eso, ¿no? Pero tenemos que celebrar que hay cambios y se está hablando de un montón de la educación financiera, que por ahí en la época que nosotros éramos niños no se hablaba nada de todo eso, ¿no? Y capaz yo tendría que haber empezado por acá, pero soy una contadora disruptiva. ¿Ustedes llevan planillas, registros,
hacen sus propios balances? No. ¿Nadie? A veces lo hago. Algunos meses engancho y estoy bien, pero después ya Y estoy otra vez, no. bueno, yo venía de una escuela de contadores, pero no, de antes de ser contadora, bueno, imagínense, vengo de una escuela donde familiar, ¿no? El recuerdo que yo tengo de mi mamá es que se levantaba y registraba todo, pero siempre registraba las deudas, que no tenía, pero por las dudas, bueno, en fin. Pero entonces yo después, cuando empecé todo ese proceso de buscar mi propia historia, enterré todo eso, ¿no? Y cuando me reconcilié, cuando encontré ese trauma financiero, volví y hoy se los quiero proponer porque es importante para esto del inconsciente, que podamos hacer esos registros para que podamos alcanzar esas metas, porque si yo no lo voy visualizando, una de las chicas ahí me decía esto de, ay, se me borró ahora la palabra, porque yo no la uso tanto. Bueno, me la había anotado. Bueno, después ya va a salir. Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con mirar la realidad para poder alcanzarlo si yo no lo logro visualizar, ¿sí? Entonces, los que no lo estén haciendo y sientan que quieran hacerlo, pero no desde un deber ser, porque también como contadores muchas veces yo siempre tuve la crisis profesional desde ese lugar, ¿no? Esa mirada clásica que se hace la contabilidad, los registros para el deber ser, para ahora se llama ARCA, ARBA, bueno, todas esas cuestiones impositivas, pero a mí siempre me gustó para la toma de decisiones. Entonces, si yo logro terminar el año con un balance o al menos con la conciencia de que puedo planificar mi 2026, tal vez sea distinto y lo podemos concretar. Así que, bueno, esto lo vemos en un programita que se llama Huellas de Acompañamiento, que yo tengo unos Excel ahí que armamos, también para poder diferenciar algo que hacemos mucho los contadores siempre cuando trabajamos con las empresas pequeñas, con las pymes, es de que no se mezcle lo que es de la empresa de lo que es de la familia o del emprendedor, del negocio. Tener esa diferencia, ¿no? Bueno, eso cualquier cosa después lo vemos y también todo esto nos ayuda a pararnos en nuestro adulto. Y si hay alguien que tenga deudas, busquen ahí en mi YouTube. Yo he subido un encuentro así como este, gratuito, donde vimos el tema de las deudas, ejercicios, poder identificar desde dónde estoy parado y lo pueden hacer con esto, ¿no? Porque esta es la propuesta de Huellas, que podamos transformar la mirada, dejar esta técnica para pasar a esta más sistémica, cuántica, esto de que poder integrar lo que pensamos con lo que sentimos, con lo que hacemos. Y seguramente ustedes quieran recetas, tips, porque es lo típico que salen en los gurúes financieros. Pero mi propósito, y que tiene que ver por qué Huellas me eligió a mí para llevar adelante este negocio, no hago eso, porque yo creo en esta relación con el dinero que tiene que ver, que es única por nuestra propia historia. Yo les puedo ir compartiendo experiencias, pero cada uno de ustedes tiene que descubrir su realidad, ¿no? Para llegar a ese liderazgo financiero que nosotros necesitamos para estar en el adulto, porque el niño es el que no conoce los números y los lleva la vida por donde quiere, ¿no? Entonces, eso. Yo ahora estuve hablando un montón de mí y ahora van como a empezar a hablar ustedes en esta partecita.
cuando hacemos constelaciones no sabemos lo que va a pasar. Y también esta mirada con el dinero, no sabemos lo que sucedió y lo que nos va a pasar, cómo nos vamos a transformar. Pero lo que sí tenemos muy, muy en claro cuando hacemos una constelación es que nosotros, como facilitadores, acompañamos muy de cerca a la persona para que se encuentre con ese dolor. Y la constelación termina cuando la persona está parada y tiene fuerza, fuerza para ir a la vida. Entonces, es doloroso mirar nuestra relación con el dinero, porque sucedieron muchos traumas. Por eso es algo que no lo podemos ni hablar. No es casualidad, digamos, que sean temas tabúes. Vieron que en toda reunión social está como prohibido hablar de política, de religión y muchas veces de dinero. Y tal vez las constelaciones son conocidas por los temas de pareja, de familia, pero es riquísima también para este tema del dinero y los negocios, porque tenemos un montón de fidelidades que son inconscientes a nuestro sistema familiar. Y yo supongo que si ustedes están acá hoy pudiendo estar disfrutando de la vida, no sé, mirando ahí el glaciar, es porque alguna que otra dificultad o algo para sanar con el dinero habrá, ¿no? Y, y lo importante es poder mirarlo para no seguir repitiendo esto que traemos de generaciones para atrás. Y para que esto suceda, nos tenemos que parar en nuestro adulto, ¿no? Y el adulto se compromete consigo mismo. El primer compromiso es con nosotros. Pero yo creo que no es fácil hacerlo solos. Por eso esta propuesta de huellas, que lo podamos hacer en comunidad. Además, no sé, capaz yo 50 años y voy a decir, a esta altura ponerme a mirar cómo, si ya funcioné así con el dinero y mal no me ha ido, pero te puede ir mejor, puede fluir más, porque como dice Hellinger, el dinero es vida, ¿no? Y que, como decía el gran maestro Jesús de Nazaret, que sea vida y en abundancia, ¿no? Y claro, yo todo esto se los puedo decir hoy con el diario del lunes. Hace unos años no les podría haber compartido como con esta claridad, pero sí esto de que sea de a poco, ¿no? Y la clave es estar conectados, esto que la gran maestra Gladys me enseñó tanto, y si la escuchan a Tew Boltzmann, habla un montón de esto. Tew es quien trajo las constelaciones, ¿no? No sirve de nada que hagamos talleres, seminarios, si antes no nos paramos como en el estar acá presentes, ¿no? Hagan respiraciones, sientan si se quieren ir o si se quieren quedar un ratito más, porque no es fácil encontrarnos con el dolor, con el mundo de las emociones. Nada es casualidad. ¿Cuánto nos cuesta poder ponerle palabras? Si volvemos a buscar ese papelito que escribimos hace un ratito, ¿alguien puso una emoción respecto al dinero? No, ¿Sí? ¿Qué pusiste? solo lo sentí, no puse nada. Ah, ok. Mari, yo, bueno, no, hola a todos y todas. No sé si es una emoción, porque, pero puse incomodidad. Bueno, ahí podemos largar la primer pregunta, ¿no? Si piensen que el dinero tiene energía. Si alguien te percibe como incómodo, ¿vos quisieras estar con una persona que te genere incomodidad? Y no,
Bueno, les invito a que hagan una respiración, se conecten ahí y fíjense si pueden ponerle una emoción. Si no lo hacen después de tareas y ahora no sale, porque un montón, nunca me hablaron de esto, del dinero con las emociones. Es un viaje este, ¿eh? Va a quedar grabada la charla, porque yo recién entro hace 10 minutos. Sí, sí, Marce, está grabándose, después se las voy a compartir. Dale, porque recién llego a trabajar. Bueno, bueno. Entonces, ahora, como les decía, van a empezar a compartir un poco más ustedes. Les invito a que cierren un ratito los micrófonos porque hay eco. Y les voy a dejar estas preguntitas. ¿Por qué hoy estoy acá y no bailando folclore o lo que cada uno quisiera estar haciendo? ¿Qué me pasa a mí con el dinero? Si es un tema tabú, ¿qué me motivó a estar capaz inscripta hace un montón y tal vez me inscribí a último momento? Tal vez invité a otros. Esas infinitas posibilidades que hacen que hoy acá nosotros estemos construyendo este campo. Nos miremos, ya empezamos a construir un poquito más de confianza y por ahí nos podemos mirar y veamos qué nos pasa cuando nos miramos, cuando me miran, cuando me miro para hacerme estas preguntas. ¿El dinero es tabú para mí? ¿Y qué pasó en mi familia con el dinero? ¿Qué busco yo con el dinero? ¿Qué busco acá en esta reunión? ¿Qué necesito sanar con el dinero? ¿Qué anhelo tengo en mi corazón para hoy estar acá? Eso que es esencial y es la verdad más profunda para mí. Quienes lo hagan en diferido, después nos compartirán. Pero ahora vamos, como les decía, yo estoy cada vez más convencida que la vida es en comunidad y tiene que ver, es mentira eso de que somos individualistas. Somos seres comunitarios y es lo más esencial de nuestra propia historia, que es esa común unión entre el óvulo de mamá y el esperma de papá. Es nuestra verdad más profunda, el ser comunitarios. Entonces, si lo sienten, porque es un montón capaz para quienes es la primera vez, podemos compartir algo de todas estas preguntas, cortito, no lo que yo pienso del dinero, porque de esos espacios están llenos y si no vayan a los bares que se habla un montón de eso. Acá vamos a ir al alma, al corazón. Como dice el José, a hablar como hacía la Mercedes que hablaba de cosas profundas. Bueno, no se peleen, pueden abrir micrófonos. Qué lindo, Edu, tu energía. Ay, no, está Yamil también, que no tiene la camarita, pero bueno, hay energía masculina, porque es un temón el dinero en nosotras, ancestralmente. Bueno, Ale, ¿querés compartir? Sí. Mira, mi cuerpo se sintió raro, con molestia no intensa, pero estaban ahí presentes. Después todo fue, viste, como relajando, desapareciendo. Y apareció la imagen de mi abuelo paterno, por un tema de mucho dinero.
rechazó una herencia millonaria. Mm. Es lo que me apareció, Un montón, gracias. ¿sí? Gracias, gracias, gracias. Más de esto, por favor, o como dicen nuestros hermanos, gloria a Dios, bueno, hoy estoy con las palabras medias que se me borran, carismáticos. Ale, ¿vos llegaste a hacer el metagenograma que les envié? No, no, no lo Después hice, fíjate, no, no. después bueno, Bueno, eso que te sucedió, vas a sanar un sí, montón. Es algo muy... ¿Alguien hizo el metagenograma que les compartí? Bueno, es como un touch and go lo que les compartí, ¿no? Lo que hacemos, les cuento de qué se trata ahí en esa clase, después ese encuentro que hicimos allá por el 2023. Pero así empezamos con Huellas del Dinero, haciendo el metagenograma, con esa info que vos traéis, sanás todo, porque tu cuerpo ya lo tiene. Pero agradecele un montón a tu cuerpo, vos estás súper conectada, mirá toda la información que te dio en re poquito tiempo. sí, se lo agradezco. Solo es cuestión de detenernos y escucharnos y encontrarnos con nuestro observador interno. Ujú, Gracias, sí. Ale. Gracias a ustedes también. Sí, a cada uno que nos permitió. Por eso Sí. formamos este campo. Bueno, ¿alguien más quiere compartir motivos, causas por estar acá? No sé por qué estoy acá, Marisol. Ay, yo estoy feliz. Sabés que hace mucho tiempo sé de este camino en el cual estás y tu trabajo en este campo. Y no sé, de la insistencia de recibir tus enlaces y entre hoy, digamos, ¿no? Seguramente habrá otros motivos ocultos. No sé, de lo que se fue, de lo que fuiste hablando y lo que me fue haciendo resonancia es, también tengo una historia familiar de emigración. También como compartió Juanita, creo que, eh, una historia de riqueza perdida, de lo cual yo no estoy muy consciente, digamos, ¿no? Sí es parte del mito familiar, ¿no? Y yo me percibo, o siempre dije, o hasta lo he expresado verbalmente en algunas oportunidades, que yo tengo una mala relación con el dinero, ¿no? Como que es un mal necesario que está presente, también como cierta incomodidad. Y hasta esta invitación de conectar alguna emoción, algún sentimiento o alguna actitud, digamos, hacia el dinero, lo que me surgió es, por un lado, apego, pero por otro lado también avaricia, digamos, ¿no? Bueno, Edu, un montón. Ya fue mucho. Bueno, perdón. No, para vos digo, es un montón. Sí, bueno. No fue mucho para mí, pero maravilloso. Mirá todo lo que hiciste consciente. Eso que vos traes, bueno, es lo que yo siempre cuento, ¿no? Yo cuando hice esa constelación que les conté que llegué hasta 4 generaciones donde estuvo ese trauma financiero, ahora entiendo por qué nosotros compartimos esos espacios de tanta profundidad, porque nuestras almas están conectadas desde ahí. También hubo una estafa y había gente muy rica en mi familia y otros que quedaron ahí pobres y nunca más pudieron salir de ese relato. Esto se hablaba
pero otra cosa es integrarlo, darle lugar y reconocer. Y todo eso que nosotros decimos de incomodidad con el dinero, miedo, la avaricia, bueno, todas esas son esas famosas fidelidades que yo digo que tenemos inconscientes, y eso es lo que hacemos en Huellas del Dinero. Primer paso, el metagenograma. Segundo paso es limpiar todas esas creencias, dejárselas a ellos, porque ellos no pudieron, porque fue tanto el dolor que les causó ese trauma, que quedaron congelados, hicieron lo que pudieron y gracias a ellos estamos acá. Después también pueden meditar con esa que les pasé anoche, esa meditación. Y eso, hacer todo eso nos permite pararnos, porque es nuestro aspecto niño, ese amor ciego que dice Hellinger, y eso nos permite pararnos en nuestro adulto y crear nuestras propias creencias y nuestro propio modo de relacionarnos con el dinero. Y como decía mi queridísimo Rubén Tartaglia, somos imanes, atraemos de afuera lo que tenemos adentro. Entonces, si para mí es incómodo, me voy a conectar con eso. Si para mí, no sé, no te interesa, me decía mi hermano, ¿para qué laburar, no sé qué, si a vos el dinero no te interesa? Y bueno, pero yo descubrí a quién no podíamos mirar en nuestro sistema. Por eso les decía que yo sentía que tenía este tesoro, porque trasciende, y todo esto que nos pasa a nivel colectivo con las políticas económicas y demás, nos potencia todo eso que tenemos adentro y por eso surge todo esto social, ¿no? Maravilloso, hermoso lo que van compartiendo. ¿Alguien más quiere compartir? Tal vez le resuena, porque esto es lo que sucede en una constelación. Algo que dijeron ellos les resuene con su propia historia, porque nada es casualidad de quiénes estamos, por qué estamos, ¿no? Bueno, yo, Mari, a mí lo que me pasa con el dinero es que estoy en un momento en que, bueno, yo trabajo en relación de dependencias, ¿no? Entonces, lo que siento es que mientras he estado en el periodo de vida activa, productiva, ¿no? Bueno, no tengo sobresaltos, incluso he tenido como la inclinación a asistir económicamente a algunas integrantes de mi familia cuando han tenido así alguna situación de estrechez, pero lo que me pasa es que ahora que me voy a jubilar el año que viene y que se me achica el ingreso, ¿no? Bueno, me da como temor a la escasez porque cuando hago números voy a cobrar el 63% de lo que cobro y entonces esa sensación de despreocupación que he tenido anteriormente, bueno, como que desaparece y me aparece la preocupación. ¿Y quién es la que está preocupada? ¿La Mari niña o adulta? No sé qué decir. El niño generalmente está desconectado de sus herramientas, de sus recursos. Y el adulto tiene recursos para crear. Sí. Y salir, se me ocurre esto, ¿no? Como no justifico nada, pero salir del sistema productivo no es fácil, es todo un tema, pero tampoco es que vos no podés crear. Es una partecita esa de tu historia. No, sí, de hecho, bueno, ahora por ejemplo estoy
yo tengo otra faz, que vos la conocés, el resto no, que es que hago cerámica, soy una aspirante a ceramista. Hace Y una bueno, cerámica hermosa, hacete de, cargo. Y en re poquito tiempo se hizo ceramista. Y de tiene hecho cosas hermosas. ahora estoy haciendo unas cositas en el taller. Pero bueno, no lo he hecho, no lo he hecho así como para generar un ingreso, entonces es una de las alternativas que tengo, ¿no? Porque pienso que necesito generar otro ingreso cuando esté jubilada. Este, bueno, eso es como una de las estrategias que pienso implementar. No sé, hay que ver qué tan, este, qué tantos ingresos me genere. Bueno, ahí volvemos, gracias Mari. Ahí volvemos a lo que intenté, capaz no fui muy clara al decir hoy, como estos tres aspectos que vemos en Huellas. Lo técnico, lo cuántico, esta dimensión más espiritual que tiene que ver con esto de la visualización. Ahí me salió la palabra que hoy no me salía, esto de manifestar. Vieron que se habla mucho de manifestar. Sí. Bueno, eh, por más que manifestemos, visualicemos, si, si no vamos a la raíz de cortar esas fidelidades, ella lo dijo un montón de veces, miedo a la escasez. Y claro, cuando una fuente de ingresos que fue importantísima para toda tu vida se te está cerrando, te conecta con eso. Yo te sugiero, Mari, que hagas el metagenograma porque ahí te vas a dar cuenta la lealtad a algún ancestro y vas a poder sanar de raíz para pararte y vas a hacer la revolución de los jubilados que no van a necesitar ir a las marchas porque vas a crear un montón. Pero hace eso, porque yo te puedo decir, focalizate en ese negocio, porque es un negocio lo que ella tiene, es muy hermoso todo lo que hace, pero si no sanás aquello, algo seguro que no va a ser sostenible. ¿Se entiende lo que digo? Estás muteada. Ah, perdón. Sí, comprendo. Comprendo porque una cosa es la producción que yo hago, pero otra cosa, que de eso no tengo dudas, es la comercialización después del Ay, mi producto. amor. Ay, sí, te entiendo. Bueno, ese es el laburazo que hacemos en Huellas de Negocios con Alma y que, bueno, soy el mejor ejemplo para mostrar que eso, bueno, puede ser para otro encuentro que están planificados, pero claramente vender es un mundo, el padre es el que nos lleva hacia afuera, pero también hoy yo hacía muy consciente eso, ¿no? También hacemos el metagenograma del negocio. Y, por ejemplo, yo tenía un abuelo que no podía vender, él regalaba todo. Y yo trato de anularlo lo más que puedo a ese abuelo, pero anularlo en el buen sentido. Hoy fue decirle, por favor, mírame con buenos ojos y decir, esto de huella le tengo que poner algún nombre de él. Y por eso cuando invertí en este celular le puse Tomás, porque era mi abuelo sabio, sí, que fue recapo para la época, ¿entienden? Y tenemos, eso hacemos en Negocios con Alma, identificar quién sí pudo de nuestro sistema, y a veces no hay nadie en nuestro sistema, y es buscar a alguien que sí pudo, alguien cercano que todos tenemos. Eso lo vemos en Crear Sostenibilidad. Bueno, entonces vamos a hacer una respiración y les propongo hacer un ejercicio más. Y
Si se animan, pueden cerrar los ojos y dejen que habite todo lo que pudieron expresar, lo que no expresaron, pero que resonaron con los compañeros, con este campo fenomenológico. Si se animan, pueden cerrar los ojos, bajar la mirada, percibir cómo está el cuerpo, los puntos de apoyo, pies, isquiones, la espalda. Visualicen atrás todos los que llegaron antes, la coronilla y la energía propia de este espacio que construimos juntos y las de su propio cuerpo y la de ese espacio particular en el que ustedes están. Y ahora, ¿ustedes perciben si hubo algún cambio, si están igual a cuando llegaron, si les habita una información nueva? Un conocimiento nuevo, una sensación, lo que fuere. ¿Quieren compartirlo? Primero regístrenlo ahí en su cuadernito, en pocas palabras, para después seguir, porque hoy dan este primer paso, no solo para dejar huellas en huellas, sino en su propia historia de su liderazgo financiero, que es sistémico, porque somos parte de un sistema. Y entonces, ahí que hacen el registro, cuando sientan que están disponibles, pueden abrir los ojos y mirarme a mí. Y fíjense qué les pasa cuando me miran. ¿Qué les pasa en el cuerpo? ¿Y quién se imaginaron que soy yo? Seguramente para cada uno es un mundo, ¿no? Pero yo intencioné ser el dinero. Ahora imagínense mirar al dinero. Y fíjense si lo pueden mirar, qué les pasa. Y tal vez, si pueden, díganle, te quiero mirar con mis propios ojos. Te quiero mirar con mis propios ojos. Mutense. Y fíjense cómo es para ustedes decirle al dinero, te quiero mirar con mis propios ojos. Quiero transformar mi mirada con vos. ¿Cómo es todo esto para mi cuerpo? Liviano, pesado.
Y aunque para ustedes parezca una pavada, esto es un montón. Fíjense cómo están y tal vez ya puedan percibir que están diferentes, que tienen una relación distinta a cuando iniciaron el día de hoy, cuando amanecieron, o incluso cuando entraron acá. Así que les invito a que lo compartan en el grupo, en el link, quienes hagan después el encuentro, porque necesitamos expandir esta conciencia y transformarnos como humanidad. Y así, con esta pequeña transformación en nuestra mirada, empezamos a cambiar esto que les decía al inicio, de dejar la mirada lineal que tenemos sobre el dinero, es empezar a pararnos en el adulto, dejar de culpar a Milei, dejar de culpar al gobierno de turno, porque hay algo que es mucho más profundo. Que ese gobierno lo potencia, no tengo dudas, pero necesitamos transformar nuestra manera de mirarnos. Y así empezamos nuestro propio proceso de transformación. Y el dinero es espiritual. Muchos creemos que la espiritualidad y los negocios no son compatibles. Yo sentí eso y el Papa Francisco fue quien, con esta propuesta que hizo de la economía de Francisco, me animó, me desafió a que es posible. ¿Será que el dinero cambia la vida de las personas? Y a veces nos da miedo, ¿no? Y tenemos en la historia hechos que un Maradona, que tener dinero le cambió y capaz no para bien. Pero ¿cómo habrá sido la espiritualidad de Maradona cuando salió de Villa Fiorito y llegó a tener tanta plata? No es casualidad que mucha de esa gente que se gana loterías, Quinisei, Prode, lo pierda todo. Son lealtades a los pobres de su sistema. Es no tener una vida espiritual. El dinero no es el fin de mi vida, es un medio. Pero si yo no tengo esa conexión con mi interioridad, difícilmente pueda vivir el dinero sin ser avaro, decían por ahí, o creérmela, ese miedo que le tenemos al éxito. Pero me encanta porque para muchos creen que el dinero es suerte, que yo no tengo porque no es suerte. A mí me gusta esto que aprendí de Rubén del imán. Atraigo de afuera lo que soy adentro, ¿no? Quienes viven endeudados, el lado B de las deudas. No nos endeudamos porque sí, hay carencias emocionales que me llevan, es el niño el que se endeuda. Yo no conozco ningún sistema tradicional que nos ayude a armar un plan de pagos que sea desde esa conciencia de mi posibilidad y a transformar. Eso es un poco lo que vemos en huellas de deudas. En muchas familias tener dinero generó división, peleas. Entonces, yo no quiero ser uno más de esos, pero con mi sabiduría interior yo puedo cambiar la historia y tener mucha plata, porque el dinero es vida, decía Hellinger. Y no repitamos, sino que realmente es así, porque el trueque acabó. Hoy no hay nadie en la historia de la humanidad que pueda vivir sin dinero.
pero yo puedo administrarlo. El dinero es para hacer el bien, para más amor. Puedo ganar un montón y crear empresas. Bueno, estoy dispuesto a cambiar mi interioridad, a ese compromiso conmigo, porque no es solo, como les decía, de manifestar. Amo el campo, por eso vivo en las sierras de Córdoba y mi origen pampeano me ayuda un montón, ¿no? Cuando queremos hacer huerta, tenemos que desmalezar porque los yuyos si no nos la invaden. Y nosotros si no cortamos de raíz esas fidelidades y esas creencias, es difícil. Bueno, vamos a ir con el último ejercicio, porque también a veces quedarme en ese lugar chiquito, tenemos un beneficio. Es como un trofeo, ¿no? La queja. ¿Estoy dispuesto a ser adulto? Ser adulto duele. A veces descubrimos que somos niños con el dinero, ¿no? Y no es tan así, ¿no? ¿Somos adultos o somos niños? ¿Qué somos? El dinero es energía. ¿Por qué entonces hay problemas con el dinero? ¿Cómo será mi energía? Y acá me gusta esto de Access, ¿no? Que habla de la energía, pero si yo estoy siendo leal a un ancestro, mi energía, por eso me pasa lo que me pasa, ¿no? No es un tema de energía del otro, sino es dónde está mi energía, en la vida o en la muerte. Voy a probar si se escucha, les voy a poner una canción para que hagamos el cierre. ¿Puedo compartir algo? Un momentito, ahora cuando terminemos, ahí guardalo un segundito y en el cierre, ahí pongo la canción. ¿Se escucha? Si no me conecto en la compu. ¿Se escucha? Yo no escucho nada hasta ahora. Bueno, esperen un segundito que la voy a poner, no me di cuenta y saqué el WhatsApp. Y ahí van cerrando los ojitos, bajando la mirada. Y ahí me está conectando, ¿eh? ¿No se escucha nada? Hagan como un recordis. Ahí Yo te escucho. no, la canción, ¿no se escucha? No, la canción no. Bueno, No, no. ahí en 2 segundos se conecta. Pero bueno, mientras hagan respiraciones, céntrense, dejen las lapiceras, estén en el cuerpo. Porque esto es un movimiento del alma y el alma tiene otros tiempos que no son lineales. Son los tiempos del alma. El alma siempre está sana. Y no es solo lo mío, sino que en mí habita lo de los que llegaron antes. Y entonces ahora, ahí con esa conciencia, acá les voy a poner la musiquita. Ay, la voy a googlear.
Acá está. La pongo en el chat. Ahí les envié. Fíjense si la ponen ahí de fondo y escriban ahora de nuevo del otro lado o en otro papel la palabra dinero. Y fíjense cómo es cuando escriben, si es igual. ¿A dónde la mandaste? Ahí en el chat, igual no importa la canción, si no la pueden poner no importa, después la escuchan. Fíjense si ahora le pueden poner al ladito alguna sensación, emoción con respecto a la palabra dinero. ¿Pudieron escribirla? ¿Fue igual al inicio? ¿Diferente? Bueno, quienes hicieron solo esta parte, ¿cómo? Diferente. ¿Más liviano o más pesado? Más liviano. Perdón. Más liviano. Más liviano. Hermoso, gracias. Tranquilidad, amor, toma de conciencia, Sí. alegría, apertura. Maravilloso. Bueno, gracias infinitas a cada uno. Imagínense que esto sucedió en un ratito, un momento, ¿no? Por eso les digo que tengo un tesoro, porque cuando hagan huellas del dinero, van a transformar su relación con el dinero y sus vidas. Porque el dinero es parte de la vida y no es una parte pequeña. Porque necesitamos dinero para vivir, ¿no? Sí. Así que bueno, después les voy a compartir todo esto que les hablé de huellas del dinero, se los voy a compartir ahí en el grupo para que quienes se quieran sumar a transformar sus vidas. Y ahora como regalito de cierre, les invito de nuevo a que hagan una respiración ahí consciente. Y si se animan pueden cerrar los ojos y imaginarse detrás de ustedes toda la historia de ustedes, incluso con el dinero, los ancestros. Y enfrente de ustedes, dos caminos. Uno que ustedes conocen, que es el que transitaron hasta ahora, y uno nuevo,
que los lleva a la vida mirando el dinero con esto que hoy vivenciaron, que es diferente para ustedes a lo que habían vivido hasta hoy, incluso también tal vez sea diferente a lo que imaginaban que iba a suceder. Y fíjense cuál es el camino que eligen. Tienen estas dos opciones. Uno es el conocido, que las trajo hasta acá, y otro es nuevo, que es el que genera liviandad, genera vida. Pero yo soy el adulto que elijo seguir acá o transformarme. Pero soy yo el que elijo. Bueno, de a poquito, cuando sientan que ya pudieron visualizar esa elección, llévense las manos al corazón, porque es el corazón el que nos guía. Y como dice el gran Joan Garriga, no hay nadie que siguiendo el latido de su tamborcito interno le haya ido mal en la vida. Pero en unos días es Santa Teresa de Ávila. A veces seguimos a la cabeza, que para esa mujer doctora de la iglesia y monja de clausura, en un contexto que no había globalización, decía que era la loca de la casa. Imagínense para nosotras, para nosotros, hoy, hiperglobalizados. Guárdense ese sentir del corazón para que esta noche, mañana, cuando vuelva a la vida y dude o tenga lo que me pasa siempre con el dinero, acá está mi respuesta. Y les agradezco un montón por la confianza y por... Este es el primer paso. Créanme que van a notar diferencia. Y seguimos ahí en el grupo, me seguirán contando. Y los que lo hacen en otro momento también nos contarán. Y acá corto la grabación, así podemos despedirnos sin cámaras.